Bien, en esta última lección del módulo 1, que está dedicado a los riesgos en la producción agraria, vamos a introducir el concepto de riesgo asegurable. Definirlo el concepto implica también incidir en las condiciones de asegurabilidad, sus características y finalmente distinguir entre riesgo catastrófico y riesgo sistémico. Al final de la lección daremos algunos ejemplos. Es evidente que no todos los riesgos o amenazas que acechan a una explotación agraria o su renta pueden ser asegurables. ¿Por qué? Bueno, pues porque asegurar un riesgo supone transferir ese riesgo a un tercero, que normalmente es una compañía de seguros, y esta tercera parte debe estar interesado en asumir ese riesgo. Es decir, que un seguro, y esta es una lección importante de todo el curso, se conforma con el interés de dos partes, dos organizaciones o dos entidades. El agricultor, que está interesado en transferir el riesgo pagando una prima, y a la compañía aseguradora, que está interesada en asumir ese riesgo a cambio de la prima. ¿Cuáles son las condiciones de asegurabilidad? Bien, en primer lugar, la compañía de seguros debe ser capaz de cobrar una prima de suficiente cuantía, de forma que pueda cubrir tanto las indemnizaciones esperadas relacionadas con esa prima, como los gastos de la aseguradora y también el beneficio comercial de esa actividad. El riesgo no debe ser catastrófico o tan grande que ninguna aseguradora pueda hacer frente a las indemnizaciones que se deriven de la prima a corto plazo. Debe tener una naturaleza de la pérdida definida y económicamente medible. La pérdida debe ser debida al azar y la pérdida debe ser debida a factores no controlables por el asegurado. Por tanto, las características fundamentales y básicas de un seguro es que sea cuantificable, la pérdida económica, que sea predecible, es decir, que esté basada en la experiencia adquirida en casos semejantes o en el análisis de un riesgo. Deben ser mensurables mediante mecanismos de tasación y debe ser efectivamente accidental, es decir, no intencional. Es importante distinguir lo que es el riesgo catastrófico de lo que es el riesgo sistémico. Un riesgo catastrófico tiene origen en acontecimientos de carácter extraordinario, cuya propia naturaleza normal y la elevada intensidad y cuantía de los daños que se derivan impiden una cobertura que quede garantizada en un seguro, en una póliza de seguro ordinario. Sin embargo, de manera matizada, podemos ver la diferencia entre el riesgo sistémico como un impacto de un riesgo o suceso climático desfavorable que tiene una gran extensión geográfica, como pueden ser sequías o temperaturas extremas, lo que puede ocasionar daños a los productores daños que están correlacionados. Es decir, el riesgo catastrófico es la intensidad del daño y el riesgo sistémico es la extensión geográfica o en cuanto al número de asegurados cuyos riesgos pueden estar correlacionados. Y esto plantea diferentes retos para el sistema, para un seguro. Finalmente, vamos a ver algunos ejemplos como riesgos asegurables, tradicionales y ya conocidos y probados, como son los riesgos de granizo, los daños por granizo, las inundaciones y las heladas, entre otros. Y como riesgos normalmente no asegurables, podríamos definir la infestación de malas hierbas en un cultivo, la evolución desfavorable del precio de venta de un productor, de su cosecha, y algún efecto que pueda producir una merma en la calidad del producto. Hemos dicho que son generalmente no asegurables y la razón es que en estos tres casos la incidencia del papel de la gestión del asegurado pues es directa en cuanto a que pudieran producirse indemnizaciones o siniestros con esa cobertura. Por tanto, estaríamos en un caso en el que el propio asegurado podría afectar a los riesgos. Muchas gracias.